Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, domingo 11 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la exposición en parábolas. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos siendo instruidos por Jesús en el anuncio del reino, y hoy la palabra nos revela que Jesús nos manifiesta el reino de los cielos en parábolas, y en primer lugar con esta semilla enterrada. Nos dice la palabra que Jesús dice a la gente: el reino de los cielos se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme y se levanta, y la semilla va germinando, va desarrollándose, va creciendo, sin que él sepa cómo. Y es que es así, queridos hermanos. En primer lugar, esta palabra de Dios es Cristo mismo, y por eso hemos de tener un corazón agradecido, porque Dios Padre ha sembrado a su Hijo en esta tierra, pero especialmente en cada uno de nuestros corazones. Ese es el deseo del Padre, para que este dinamismo interno de la palabra de Dios, que es Jesucristo, desarrolle en nosotros y produzca frutos de misericordia. Qué hermoso, queridos hermanos, comprender esta verdad de fe. El hombre que echa la semilla en la tierra confía y vive con ilusión de que esa semilla vaya a germinar. También nosotros venimos cada domingo a escuchar la palabra de Dios para que esa semilla que se siembra en nuestro corazón, esa semilla de la palabra, crezca en nosotros y produzca fruto. Pero algo muy importante, algo que nos dice la palabra, es que la tierra da fruto por sí misma. Y nosotros somos esa tierra, queridos hermanos. ¿Cómo está nuestra tierra? Si nuestra tierra es humilde, es dócil a la gracia, entonces crecerá primero los tallos, luego la espiga y luego el grano. Y cuando el grano está a punto, se echa la hoz, es decir, cuando maduramos en la fe, somos cosechados para la gloria divina. Y por eso, queridos hermanos, en primer lugar, pidamos al Señor nos conceda un corazón agradecido, porque Él ha sembrado a su Hijo Jesucristo en medio de nosotros, y tiene este deseo de que esta palabra, esta semilla sembrada en nosotros, crezca y se desarrolle. Pidamos al Señor la humildad para dejarnos transformar por la palabra de Dios, y así producir los frutos de misericordia que el Señor espera de nosotros. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos revela que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Nos dice la palabra que Jesús dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. ¿Y por qué un grano de mostaza? Porque es pequeñito, humilde. Y ciertamente así es en nuestra vida. Nosotros estamos muy apegados a las cosas de este mundo y consideramos que la palabra de Dios, que Jesucristo, que las cosas de la fe son insignificantes. Y ciertamente puede ser así. Pero cuando una persona tiene fe y acoge la palabra con esa fe, entonces ese grano de mostaza
va creciendo, va desarrollándose y es más alta que las demás hortalizas. Y sobre sus ramas, ¿quiénes vienen? Se cobijan los pajaritos y allí hacen sus nidos. Qué bonita imagen de la palabra. Nosotros podemos considerar, o alguna vez hemos considerado, que la palabra de Dios, ¿para qué escucharla? Algo insignificante. Pero encierra también nuevamente ese dinamismo interno, que un corazón que lo acoge con humildad, entonces lo transforma totalmente todo. Y así hemos de pedirle al Señor esta humildad para acoger su palabra y así pueda crecer en nosotros ese Jesús, esa palabra, para que así muchos hermanos nuestros vengan y encuentren cobijo en nosotros, y no en nosotros solamente, sino que a través de nosotros ellos encuentran a Jesús y pueden poner sus nidos. Qué hermosa imagen, queridos hermanos. El Señor nos invita a acogerle de corazón, con fe, que no nos dejemos llevar por las apariencias, pues si acogemos con humildad la pequeñez del reino y somos dóciles al Espíritu, entonces brotaremos en el amor de Dios y así muchos hermanos podrán cobijarse en nosotros porque ven en nosotros esa presencia de Dios. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda docilidad al Espíritu Santo para que esta palabra sembrada en nosotros crezca y germine y se desarrolle y sea más alta que las demás hortalizas. Es decir, que muchos hermanos nuestros puedan encontrar en nosotros esa presencia de Jesús, que también nosotros sepamos acogerlos, cobijarles, que también nosotros podamos ser esa presencia de Dios en medio del mundo, que recibiendo esta luz de Jesús, seamos luz de Jesús para los demás. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra nos revela esta enseñanza discipular. Nos dice la palabra que Jesús todo les ponía en parábolas y sin parábolas no les enseñaba nada, y así se acomodaba a su entender. Y esta es la pedagogía divina, y hemos de darle gracias a Dios por ello. Él, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho pequeñito, ha asumido nuestra naturaleza humana. ¿Y para qué? Para exponernos los secretos del reino. Y Él se acomoda a nuestro entender. Él desea que nosotros comprendamos su palabra, amemos su palabra, vivamos su palabra. Y por eso qué importante es la actitud de discípulo. La palabra nos indica que Jesús se lo explicaba a sus discípulos en privado. Si nosotros queremos conocer el sentido de la parábola, hemos de ser buenos discípulos, estar a los pies de Jesús. ¿Y cómo estamos a los pies de Jesús? En la oración, en la meditación de la palabra, escuchándole en cada Eucaristía. ¿Cómo es nuestra actitud discipular, queridos hermanos? Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta actitud discipular, que estemos a sus pies como buenos discípulos, siendo instruidos por el Maestro, para que así Él revele en nosotros el sentido de las parábolas del reino, y esto gracias a la predicación apostólica, a la sagrada tradición. Seamos dóciles a esta enseñanza de Jesús que nos viene a través de la Iglesia, a través de la predicación de los apóstoles, y así, fortalecidos con su palabra, dar testimonio de Jesús en medio del mundo. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo 11º del tiempo ordinario, porque nos expones los misterios del reino. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas un corazón sencillo para acoger la semilla de tu palabra. Con un corazón agradecido podamos alabar al Padre, porque Él te ha sembrado en medio de nosotros. Tú, siendo de condición divina, viniste hasta nosotros para instruirnos en los misterios del reino. Gracias, Jesús, que deseas entrar en esa comunión con cada uno de nosotros y revelarnos al Padre. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos hagas dóciles al Espíritu Santo para que esta semilla, este grano de mostaza que es sembrado en nuestro corazón, pueda crecer y germinar y así ser más altas que las hortalizas, que podamos dar ese cobijo a los demás, que tu palabra nos haga acogedores, nos permita ese trato caritativo con los demás. Ayúdanos, Señor, a producir esos frutos que tú quieres, las obras de misericordia, especialmente con nuestros hermanos más necesitados. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas ser instruidos por ti, que seamos buenos discípulos, discípulos de verdad, que escuchemos tu palabra, que comprendiendo los misterios del reino, también nosotros podamos
a coger tu luz para ser luz en medio de este mundo. Que seamos dóciles a tu enseñanza, Jesús, esa enseñanza que nos viene por la predicación apostólica. Que seamos dóciles a las enseñanzas de la Iglesia, que siempre interpretemos tu palabra a la luz de esta enseñanza discipular que nos has dejado por medio de tus apóstoles. Que esta palabra, Jesús, irradie en nosotros para que así seamos luz del mundo y sal de la tierra. Gracias, Jesús. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirle la bendición, les recuerdo que si les ha gustado esta reflexión, le den manita arriba y la compartan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz domingo, pásenle en familia, un saludo especial a todos los padres en su día. Que siempre San José sea ese ejemplo de paternidad para cada una de sus familias. Y si deseas recibir la reflexión del Evangelio del día, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que actives la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.